Bueno, algunas aclaraciones. Primero agradecer a la gente de la universidad, a todos y todas, y no solo por invitarme, sino por traerme. Es un gusto hacerlo por segunda vez, como es un gusto recibir a algunos de ustedes cuando van por allá. Mariana también anduvo por esa zona. Y realmente participar en este tipo de cosas, además es bueno porque a uno le permite compartir lo que hace, pero también le permite aprender muchas de las cosas que se hacen acá, o algún otro académico, o lo mismo la experiencia con los estudiantes, que creo que me toca el viernes, una charla taller con estudiantes de historia y geografía, creo que era. Y también una visita. ¿Quiere que ponga el micrófono? Sí, porque no lo están grabando. Ah, bueno. Y también con unas escuelas secundarias que voy a visitar en estos 2 días que me quedan para hablar sobre las características de la Patagonia, la potencialidad de la Patagonia, los dramas que tenemos en Patagonia, que no son solo de la historia y las masacres indígenas, sino que tienen que ver con todo tipo de usurpaciones, masacres y amenazas que siguen existiendo en un territorio tan bello. El otro punto, que por ahí surgieron dudas, bueno, la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, es una universidad nacional, tiene fundamentalmente sede en Chubut, y se llama así porque surge de la fusión de la Universidad Nacional de la Patagonia, creada por en los 2 o 3 últimos días del dictador Lanusse, 1973, que se fusiona tiempo después con un instituto de origen salesiano, que era precisamente un instituto terciario llamado San Juan Bosco. La universidad es nacional y tiene 3 sedes, una de ellas la de Esquel, que es donde yo trabajo. Lo que yo traía en materia de temática Patagonia, derechos humanos, indígenas, y la temática de este evento, que es la construcción de los relatos, vale la pena algunas aclaraciones también previas. Es decir, yo elegí una temática muy dura, muy fuerte, que todavía está vigente y que tiene que ver con el derecho a la tierra, pero también las usurpaciones que particulares no indígenas hacen de las tierras indígenas o de las tierras asignadas a comunidades indígenas desde hacía varios años. Y tenemos en Esquel un caso que es muy cercano, que es apenas 10 o 12 kilómetros de los puntos de contacto entre la portada a la ciudad de Esquel y esta comunidad que tiene una escuela primaria, que es la comunidad de Nahuelpan. En realidad hoy la comunidad de Nahuelpan está dentro del ejido municipal de Esquel, porque hubo un momento que el ejido municipal se ensanchó y la tomó. Pero bueno, ahí hubo en 1927 un desalojo muy cruel, absolutamente arbitrario, instigado por privados, realizado por el Estado institucionalmente. Luego hubo una restitución de tierras. Esa restitución fue parcial, la hizo la dictadura del 43 al 46, concretamente el presidente Ramírez. Y digo parcial porque, bueno, ahora van a ver cómo muchos de los pobladores ya no estaban y el Estado desalojó a algunos de los que vinieron en el 37, quedaron otros, y la mitad de la tierra el Estado se la guardó para el ejército. Hoy en día sigue vigente el problema de tierras en Nahuelpan, porque otra de las familias que tenían muchos animales y que tenían muchos familiares, muchos parientes en esa comunidad, quedaron absolutamente alejados de toda posibilidad de recuperación. Se llaman la familia Prane. Entonces, lo que está vigente como herencia maldita de esta
usurpación privado-institucional es una vieja disputa, podríamos llamarla intracomunitaria, entre los Nahuelpan y los Prani. Lo que tiene que ver también con una construcción de la imagen que a veces algunos, especialmente algunos grupos muy radicalizados en la política de defensa de los derechos indígenas, nos plantean como una especie de mundo bastante homogéneo. Y no es homogéneo. El mundo indígena actual es muy heterogéneo, lo hemos podido comprobar con el uso político que se le da a veces desde arriba a algunos grupos, a algunos líderes, o la necesidad de algunas agrupaciones o algunas familias de resistir o de ubicarse, no quiero usar la palabra acomodarse, ubicarse frente a las cuestiones políticas. Y el otro punto es que esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, el tema del relato. Es decir, el relato, la narrativa histórica o historiográfica. ¿Por qué? Porque es muy particular. Ahí no hubo un relato historiográfico. La historia se escribió en este proceso prácticamente después o con la restauración democrática de 1983-84, a partir de ahí. Lo que era se sabía, y no se sabía tanto. Había algo en la memoria oral de los más viejos, imagínense, del 37 al 87, ya pasaron 50 años, una ciudad que recibió mucha migración, se silenció el tema, o sea que los pocos que lo sabían, y en ese tiempo pasó, después de Perón, la mal llamada Libertadora, el proceso de Onganía Lanusse y luego la dictadura genocida, muy poco margen para hablar de este tema. Entonces el tema, entre silencio, olvido y desconocimiento, no existía. Y como dice Manieto, lo que no está en la prensa no existe, nadie sabía nada. Así muy sencillo. Ahora, alguien invisibiliza ese relato. Lo vamos a ver acá ahora. Y algunos le dan nuevamente visibilidad a ese relato, a ese proceso histórico, a ese suceso. Lo que tenemos acá es un pequeño collage de imágenes. El ferrocarril es el tren que nos caracteriza en la marca turística de Esquel. Le han puesto Viejo Expreso Patagónico como nombre, porque a mi juicio hay mucha mente muy colonizada en muchos lugares, y como eso lo escribió un escritor norteamericano en una novela, quedó bien asignarle Viejo Expreso Patagónico. En realidad, los ferroviarios siempre lo llamaron el trocha. Tiene que ver con una trocha, o sea, la distancia entre riel y riel, de 75 centímetros, que también se llama trocha económica. Material que, aún reciclado, sigue funcionando y data de 1922. El paisaje de Nahuelpan es ese que vemos ahí. Es decir, no es pradera y tampoco es montaña de tipo cordillera boscosa andino-patagónica, boscosa lacustre, sino que son montañas del secundario, más bien lomas secas, no son tanto roca, sino mucho material liviano, que con cualquier nevada, con cualquier caída de agua se va modificando permanentemente, pero en esos valles hay buenas pasturas. Por eso Nahuelpan quedó como una zona ganadera, no como una zona de la provincia de Buenos Aires, pero la unidad económica de la Patagonia, a medida que te vas metiendo hacia la meseta, de la cordillera de la meseta, para una oveja necesita cada vez más hectáreas. O sea, la unidad económica depende del tipo de pasto. Esta etapa donde está Nahuelpan en general se llama zona ecotonal, entre la cordillera y la meseta. No obstante, era la zona de crianza de animales por parte de los pueblos, no pueblos, las familias indígenas que huían de las masacres de Roca, Villegas y compañía, y a medida que se iban quedando solos,
iban hacia el sur, desde Junín de los Andes, hacia el sur, buscando un lugar donde establecerse. Y se establecieron ahí, y luego el gobierno oligárquico de Figueroa Alcorta les dio la llamada Reserva Nahuelpan. Nahuelpan es el cacique. ¿Por qué una reserva? Es muy sencillo. Mentalidad oligárquica. Acá hay que poner gente que sepa trabajar la tierra y que venga con capital. O sea, preferentemente gringos, preferentemente italianos y españoles. Y que vengan con algo de dinero y que vengan a trabajar. Los indios, ya que los sacamos, así le ponemos la tierra a esto y nos metemos todos juntitos en una reserva y no joden más. Ese es el sentido de las reservas indígenas en aquellos tiempos. Lo que tenemos allá abajo precisamente es una parte de estas tantas protestas y los tantos actos que han hecho las distintas agrupaciones que se formaron por la comunidad Nahuelpan, donde tienen sus fechas de recuerdo y tienen sus momentos de reclamo, no solamente cuestiones rituales, y han agregado sus propios símbolos, especialmente los colores de la bandera, que fue creada y fue aceptada por la provincia de Chubut y que fue creada precisamente por uno de los, ya se murió hace poco, de los últimos jefes o loncos, como se dice en lengua, de esa misma comunidad, también Nahuelpan. Las dos personas que están arriba, bueno, la primera es precisamente una de las más ancianas que se murió hace poco, Mercedes Nahuelpan, a quien acudíamos todos para hacerle alguna entrevista, para conocer historia, para conocer cuestiones de ritos, de liturgia, de costumbres. Y quienes están debajo son el cacique Nahuelpan, Francisco Nahuelpan, que estaba en el momento del desalojo, y el señor elegante, bien vestido, un lobista muy fuerte en aquellos tiempos, un abogado, periodista, ligado al Partido Conservador, llamado Lorenzo Amaya. El hermano era médico y la hermana era, junto con ellos dos, propietaria de tierras. Conformaban en aquel momento un grupo dirigente de la década del 30 llamado Los Amaya. Como todo prócer de la década del 30 tiene una calle que se llama Amaya, obviamente. Y este Lorenzo Amaya fue el que instigó a los particulares a reclamar las tierras de Nahuelpan. Entonces el procedimiento era: reclamamos las tierras ante la Dirección de Tierras. La Dirección de Tierras va a contestar: esa tierra que usted reclama está dentro de la Reserva Nahuelpan, ya está adjudicada a la comunidad indígena. Ellos volvían a reclamar y argumentaban que los indígenas no trabajaban la tierra, que vivían en toldos, que vivían promiscuamente, que eran sucios, que se mataban entre ellos, que se daban al alcohol y que esa tierra, 22.000 hectáreas, tenían que ser productivas en lugar de estar improductivas, en una zona fronteriza donde muchos de estos indios eran chilenos o medio chilenos y viajaban y tenían 2 documentos. Es decir, instalaron una opinión adversa que mucha gente aceptó, que mucha gente, aún dudando, aceptó, y que algunos grupos muy, pero muy pequeños en las ciudades que él rechazaron y se pusieron en contra. 1930 es que él tenía unos 3.500, 4.500 personas, nada más. El resto era tierra, y todavía había mucha tierra fiscal. O sea, estamos en un proceso donde una élite que no era del lugar, que vino y se instaló en ese lugar, amparado por las instituciones y las leyes, inicia o fortalece un proceso de concentración de la propiedad de la tierra. Y para eso pone todo el aparato discursivo y todo el aparato legal y todas sus amistades para concretar exactamente eso.
y lo concretan porque este lobista, Lorenzo Amaya, que además era el presidente de las sociedades rurales patagónicas, y su hermano Nicanor, médico, era presidente de la sociedad rural de Esquel y aledaños, etcétera, etcétera, son amigos del presidente Agustín Pedro Justo, o Injusto, porque él, entre otras cosas que hace, muy conocidas, hace esta que no es tan conocida para el gran público, que es derogar el decreto de formación de la Reserva Nahuel Pan de 1908. Y automáticamente, después se los voy a leer, fraccionar en lotes esa reserva y asignársela a gente que esté capacitada y que haya demostrado esa capacidad para hacerla productiva. Gente de bien, gente proba, gente honesta, gente que puede demostrar su calidad de vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A quién le dieron la tierra? A los que la venían reclamando. Bueno, ahí está el lobista principal, Lorenzo Amaya. Lo que tenemos debajo es la estación del ferrocarril Nahuel Pan. Hoy es un tren turístico, supo ser tren de línea para llegar a Esquel. Era la penúltima estación, del ingeniero Jacobasi hasta Esquel, la penúltima Nahuel Pan. Lo que tienen ahí es un libro, uno de los pocos libros que se editaron haciendo una investigación sobre todo este caso. Es de Celedonio Díaz, o Chele Díaz, un muy querido folclorista, relator de cuentos, cantautor, un hombre comprometido con la cultura popular, comprometido con la paisanada y con la música, y muy buen compositor, Chele Díaz, que hizo varios libros, pero este del 2002 es bastante completo. No es un investigador de método, no es un investigador académico, no tiene los fundamentos teóricos que algunos exageran demasiado en sus inicios de sus trabajos, pero siempre son necesarios, pero tiene la perseverancia de investigar, entrevistar y luego escribir. Prácticamente un producto propio, editar ese libro. Es muy difícil editar en Patagonia. Hay que poner dinero, hay que esperar que el libro se venda y hay que esperar que el libro no te pague, y después hay que esperar que se pueda difundir. Y se difunde generalmente allá. Hay mucho material que acá no llega, lamentablemente. Y allá arriba, bueno, una de las tantas reuniones que en la década del 60 tenían los jefes indígenas de la zona con algún gobernador. Esto es, en la década del 60, creo que fue con un gobernador radical, y el de Anteojos es uno de los caciques Nahuel Pan que fue heredando ese cacicazgo a lo largo del siglo XX. Bueno, este es el título de la charla. Y acá lo que podemos ver es, si se ve bien, bueno, acá tenemos Chile, de este lado la zona boscosa, lacustre, muy bella, que es toda la cordillera patagónica. Esta zona alrededor de la ruta 40 ya es la zona de transición hacia la meseta, no obstante es una zona fuertemente ganadera, tanto que por acá, por esta zona, arranca esa gran estancia que era inglesa y que en la época de la Guerra de Malvinas pasó a unos intermediarios argentinos y luego pasó a Benetton, de la cual mencionó algo Marcelo Balco ayer. Y por acá está la zona de Nahuel Pan. Ahí está Esquel, esta es la zona de Nahuel Pan. Hay arroyos, hay planicies, hay quebradas, que son donde se junta más pasto para el ganado de invierno, y el resto, bueno, es toda la cuestión territorial que viene en disputa desde después de la conquista del desierto, la llamada o mal llamada conquista del desierto. Bueno, pasemos al otro tema. Yo anoche lo charlaba, no coincido exactamente con esto de que
hay hechos y no hay relatos. Hay hechos, pero de los hechos surgen las narraciones históricas. Ahora, el mismo hecho, esto yo a veces lo charlaba con los chicos en la escuela y decía, el partido de fútbol es el que vemos todos, pero una tribuna vio un penal y la otra no vio un penal, y la protesta viene por ahí, y la jugada es la misma, y la cancha es la misma. Las versiones que tenemos no son las mismas. En historia cada uno construye su propia narrativa de los hechos. Influye la filosofía, la religión, la experiencia, la idea política, el sentimiento. Todo está como una especie de suma de ingredientes que en algún momento de eso sale una narrativa, un pensamiento, una mirada, una perspectiva. Aparece la palabra relato y en el último tiempo los medios hegemónicos ponen relato de manera descalificada, de manera despectiva, y terminan equiparándotelo a mentira. Ahí hay una computadora que dice conectar igualdad. Entonces viene ahí y dice, y pero ese es el relato, hermano, tipo Leuco o algo por el estilo. Bueno, de los procesos históricos todos hacemos nuestra propia interpretación. Hay corrientes historiográficas, hay escuelas de pensamiento, hay corrientes históricas propiamente dichas, muy nuevas. Tiene que ver la política, tiene que ver la ideología, de ahí surgen las narrativas. Por eso hay muchas frases que se utilizan muchas veces en los centros académicos, como por ejemplo, los procesos históricos, estoy diciendo, admiten varias versiones. Esa frase es del alemán Nietzsche. No hay hechos, hay solo interpretación. Recién quien nos mostraba, Freiste, nos explicaba también desde el video, decía, sí, hay hechos, pero también hay interpretaciones. Si no hubiera hechos los historiadores no podemos hacer nada. El historiador debe pasar de la historia a la historia el cepillo a contrapelo. A los más jóvenes les recomiendo, hubo un gran tipo, un gran historiador, un gran filósofo llamado Walter Benjamin, que se escapa del nazismo, el alemán, las tenía todas, el alemán, judío y comunista, se escapa y en la frontera con España le cierra la frontera y cuando ve venir la horda asesina se suicida. Nos dejó una hermosa cantidad de libros y entre ellos en un material aparecen las tesis de la historia. En una de ellas, que es la número 7, él dice que el historiador dialéctico tiene que pasarle a la historia, llamada oficial, escrita, establecida, instituida, el cepillo a contrapelo. Es decir, no le creo lo que dice, la analizo a profundidad y en contra de lo que dice, porque seguramente voy a descubrir algo que no me dice o que me quiere ocultar. Pasar a la historia del cepillo a contrapelo. Tiene unas cuantas frases muy interesantes, como por ejemplo, en cada acto de civilización hay un acto de barbarie implícito. Entonces uno dice, por ejemplo, miro las pirámides. La historiografía liberal nos enseña, esa es la pirámide de Keops. ¿Y quién la hizo? Keops. No, encima Keops no es una palabra egipcia, es una palabra griega. ¿Y quién la hizo? Y le hicieron millones de tipos laburando bajo los azotes de los jerarcas. Entonces, en cada acto de civilización tenemos que ver un acto de barbarie. Bueno, Walter Benjamin, impecable. Uno de esos que uno cuando lo descubre lo elige casi como que elegís una pareja. Capaz que te dura más Walter Benjamin que la pareja, pero es interesante. Esta es una canción de Lito Nebbia, que además yo la elegí en mi programa de radio como presentación, y que el programa de radio en Radio Nacional, que lo tuve en Esquel durante 17 años, creo que ya me dijeron que este año no va a estar. Porque están mirando el Facebook del profesor. ¿En serio?
están analizando cada uno de los casos. No cobro ni pago por hacer el programa, en militancia pura por la historia, como 50 personas más en todas las radios del interior. Pero en este caso, Radio Nacional está estudiando los antecedentes de cada uno. O sea, ya el martillo bajó. Si a la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Verdad parcial. Primer punto. Si yo creo que en Argentina ganó Mitre, sí, la escribieron ellos, la instalaron, la historia liberal, la historia del bronce, del mármol, de los santos y de los demonios. Sarmiento Rosas, Roca, Perón, cosas por el estilo. Pero hay dos observaciones a esta frase. La primera es, quiere decir que hay otras historias, no necesariamente otra, porque si no caemos en que frente a la historia oficial estamos creando otra historia que también la oficializamos. Entonces no caemos en lo que tiene que caer todo debate de las ciencias sociales, que es el pluralismo. Frente a eso que no queremos, algunos acá tenemos distintas versiones, distintas perspectivas de análisis. ¿En qué coincidimos? Esa no, la oficial no, la mitrista no, miente, obstaculiza, oculta, no nos gusta. Bueno, pero bueno, ¿y acá qué tenemos? Hay alguna historia revisionista, hay algunas corrientes marxistas. Hubo un gran escritor en Argentina, un gran historiador que era de ascendencia trotskista o filo-trotskista. Hay otros que se llaman de la izquierda nacional. Hay otros, hay otros académicos que salieron del revisionismo pero no cayeron en cuestiones demasiado cerradas del revisionismo rosista. Es decir, hay más de una historia frente a la historia oficial. Y la otra es, ¿está mal ganar y también escribir su perspectiva histórica? Eso es lo que comúnmente en Clarín decían en el gobierno anterior, están instalando un relato. Bueno, si estamos en un movimiento político, el que sea, y gana las elecciones, tenemos derecho, por ejemplo, a desmonumentar a Roca, como decía Balco, a cambiar los nombres de las calles. ¿Por qué las calles tienen que tener nombres eternos? Hace 100 años que tienen en Esquel nombres de las calles. ¿Por qué no podemos cambiarlo? Nosotros encabezamos en Esquel el cambio del nombre de la calle Roca. Y el argumento más tonto y más sencillo que llegamos a explicarle a la gente era: todo cambia. Si te cambias de religión, te cambias de partido político, te cambias de sexo, te cambias de pareja, ¿cómo va a cambiar el nombre de la calle? Pero no es lo mismo. ¿Y por qué no? Si 100 años la calle Roca, elijamos otro nombre. Los vecinos caracterizados, comerciantes de la calle Roca, hicieron una nota firmada por muchos al intendente reclamándole que no cambien el nombre de la calle Roca. Y lo lograron. Sigue siendo Roca. Esto no es casualidad, no es una pelea entre vecinos. Acá hay cuestiones ideológicas de por medio. En todo caso, había dos relatos. O sea, ahí los que ganaron no pudieron cambiar el nombre de la calle Roca. En otros lugares sí. Bueno, y la última también la recogí también de yo no sé si era Mark Bloch o Ernest Bloch, no importa, era uno de los tantos padres de la historiografía del siglo XX, que en alguno de sus materiales decía: y la historia ya fue, ya pasó, ¿qué podemos hacer con la historia? La historia como proceso, no como escritura, no la podemos corregir, ya está, ya fue, lo único que podemos hacer es interpretarla. Esto es cierto. ¿Qué vamos a hacer con el pasado? Estudiarlo. Otra cosa no podemos hacer. No podemos volver a ser jóvenes los que ya tenemos alguna cana. Así que los que todavía no la tienen, disfrútenlo, porque cuando pase el tiempo
Se me ocurrió traer este ejemplo chiquitito, muy particular, con este tema del relato. Esa calle es una calle del coqueto barrio de Ipanema, en Río de Janeiro. Y en esa columna, en esa esquina, está esta estatua. Hace poco que está esta estatua. Digo porque hay atrás un cartel que tiene la fecha, 2000 y pico. 2000 y pico en Brasil es nuevos tiempos políticos en Brasil. Lula presidente. Esa calle se llama Visconde de Pirajá. Hay varias calles con nombre de aristócratas. Y atrás, que está la placa, dice que en las pocas batallas por la independencia de Brasil, 1825, los comerciantes en la zona norte querían que se quede Portugal y los hacendados, fazendeiros y terratenientes querían que fuera Brasil autónomo. El tipo que iba a gobernar era el mismo, o como regente del padre o como emperador autónomo, que era Pedro I. En esa batalla de Pirajá, o Pirajá se dice allá, el jefe le ordena al cornetero o clarinetero, que se llamaba Luis López, que toque a retroceso, porque los iban a pasar por encima. El cornetero hace la que se le da la gana y toca el otro código, que es avanzar y a degüello. Los tipos les agarró el frenesí, la locura, y terminaron degollando una gran cantidad de oponentes y ganaron la batalla. Conclusión: el héroe, el principal, el que dio vuelta a la tortilla, en ese caso el cornetero Luis López. Cuando se entera del triunfo, el futuro emperador lo condecora al jefe de los hacendados, que ni siquiera estaba en el campo de batalla, con el cargo nobiliario Visconde de Pirajá. De Luis López, como Cabral, quedó en los papeles. Cabral, que durante mucho tiempo nadie pensaba que podía ser mulato. Cuando aparecieron los historiadores de decir que hay datos de que era mulato, más de uno se puso loco, porque como un héroe va a ser mulato en la historia argentina. ¿No? Parece que era un esclavo o medio esclavo y era mulato. Entonces, en tiempos de Lula, le hacen este homenaje al cornetero Luis López, y debajo, en el final del cartel, dice: este es el primero y único homenaje en más de 100 años que recibe este protagonista, Luis López. Y yo, descubriendo esto, digo, y acá está el tema del relato. Hay dos relatos. El relato nobiliario imperial de determinados héroes, que marca una línea ideológica, y el rescate que hacen otros de otras figuras con otras perspectivas. Y como soy malo, pienso feo, pensaba, uno es un relato muy pro, el otro es un relato muy PT, evidentemente de los tiempos de Lula. Y a mí me pareció, como para ilustrarlo, cuando Sacha me invita a esto, le dije, yo voy a usar este ejemplito, pero la verdad me vino muy bien, inclusive para comentarlo en un examen en la universidad. Bueno, Pampa y Patagonia, vamos a acelerar. Antigua disputa social por las reses. En la zona de la provincia de Buenos Aires, en la época de la colonia, hay mucho ganado vacual, ganado salvaje. Los indígenas vienen de un lado, los de la colonia van por el otro y se disputan las vacas. La colonia organiza campañas de cacería de vacas que se llaman vaquerías. Las legaliza el cabildo y lo único que se aporta de ahí es el cuero. El resto, la mayor parte de la carne queda. Había muchos perros sueltos en la pampa, bien gordos, porque sobraba carne por todos lados. Y un olor a podredumbre cerca de los suburbios de Buenos Aires impresionante. Más adelante, cuando se generan las estancias para criar ganado,
los indígenas ya se acercan a las estancias, porque ellos se llevan ganado y lo comercializan en la misma colonia, sur de San Luis, sur de Mendoza, pasan a Chile, y el Estado colonial lo defiende con una línea de fortines. Mercedes era un punto de partida de la línea de fortines. Después empieza lo que se llama el avance sobre la Pampa y norte de la Patagonia. Lo va a hacer Martín Rodríguez, lo va a hacer Rosas, lo hace Sarmiento, está Alsina también en el medio y lo termina el roquismo. Como dijo Balco ayer, Roca no mata, ni tortura, ni se acerca a ningún indígena, porque en realidad las masacres habían empezado antes e iban adelante. Luego, el producto de todo eso, la desestructuración de las comunidades indígenas. Se desestructura todo, se desestructura la familia. Y la dispersión, sí, cada uno por su lado. Los campos de concentración, como en Balcheta, provincia de Río Negro, que llevaban a los indígenas a recluirlos allá y si se morían mejor. Y las crónicas, los soldados iban a caballo, los indios iban a pie, y cuando uno caía, como pasaba en la vieja película Los 10 Mandamientos, Moisés en el desierto y todas esas cosas, le cortaban el talón de Aquiles y ahí quedaban desangrados. Las pobres mujeres violadas en cualquier momento y los pibes muertos porque se morían, no hacía falta matarlos. Eso es después de la llamada conquista del desierto. Y lo que pasa con eso, el desarraigo, lo llevan a distintas provincias, lo llevan a Martín García, los venden indios, venden indias jóvenes para que la gente acomodada de la ciudad de Buenos Aires tenga 1 o 2 indiecitos que trabajan ahí, en la cocina, en el patio, los venden. Y luego vienen los procesos de asimilación forzada. La escuela, yo que vengo de una escuela normal, soy maestro y soy profesor, me ha costado entender que la escuela ha hecho eso. Y yo muchas veces me planteé como maestro rural, si no estaba, lo planteé después porque era joven, pero si no estaba repitiendo esa matriz en la escuela rural. Porque mis alumnos eran todos de ascendencia indígena o eran directamente de una comunidad indígena, o había mucho mestizaje, pero no eran ni gringos, ni blancos, ni porteños, ni uruguayos, ni nada, eran de ahí, eran chicos de las comunidades indígenas. ¿No estaré reproduciendo eso mismo que estoy criticando? Planteos. El servicio militar, y esto es muy triste, porque muchos indígenas y campesinos mestizos en cualquier lugar del país, también en la Patagonia, querían entrar al servicio militar y otros querían hacer alguna carrera militar. ¿Por qué digo triste? Porque se calzaban el uniforme de los mismos que mataron a los padres y los abuelos. Tal poca perspectiva de trabajo, todo servicio no calificado, a muchos los empujaba a buscar un lugarcito ahí, en la milicia, en el ejército. Y muchos volvieron y cumplieron el nuevo rol como les enseñaron. Por eso el tema, insisto, no es homogéneo en ninguno de los dos lados. En las estancias, el trabajo menos calificado es de estos grupos que quedan dando vueltas por los campos. El peor pago, pero hábiles para el trabajo de las faenas rurales. Cualquier trabajo de faenas rurales, el paisano, dicho sin peyorativos, de ascendencia indígena, sabe trabajar en las faenas rurales. Mal pago, pero sabe hacerlo. Y después vienen los procesos de invisibilización cultural, es decir, no están, no son, no se los ve. Si no se los ve, no hay conflicto. 2 anécdotas chiquititas. San Martín de los Andes, lugar paradisíaco, al lado del lago Lácar. El paraje se llama Quilaquina,
un hombre indígena. En 1979, que yo lo fui a visitar al maestro ahí, la comunidad corruinca estaba por ahí. Yo dentro le digo, flaco, ¿dónde están los ranchos de los paisanos? Ah, Parques Nacionales lo fue corriendo. Había un jefe de Parques Nacionales en la época de la dictadura que los corrió. Entonces uno iba por el camino para llegar a la costa del lago y no las veía las casas, porque quedaban feos. Parques Nacionales. Control, cuestiones simbólicas, legalizaciones de situaciones, persecuciones, desalojos a patadas. En Parques Nacionales también. La otra anécdota. Con el tren llega a Nahuelpan, comunidad indígena. Los prestadores turísticos lo venden como tal. No falta el turista que viene del norte. Nosotros decimos del norte, son ustedes, es decir, del norte del río Colorado. Todo eso es el norte. No falta la señora o la abuela, el pibe que baje y diga, mamá, ¿dónde están los indios que no los veo? ¿Dónde están? Miremos sus rostros. Están acá, están alrededor. Ah, pero usan remera, una remera que dice, y sí, usan remera, usan zapatillas como nosotros. Ah, pero se cambiaron, porque ¿y qué quieren ver? ¿Un toldo? Ahora, ¿qué pasa con la educación en el país? Que hay turistas que van al sur y quieren ver un toldo indígena. Y hay una tercera. En San Martín de los Andes los prestadores turísticos organizaron un desfile y una cuestión así de colectividades, y los primeros tenían que ser los indígenas del lugar. ¿Por qué los primeros? Y porque ellos estaban antes. Después no hay más. Después venían todos los extranjeros. ¿Y qué les pidieron? Que encabecen el desfile. Esto es un trabajo de investigación de una antropóloga de la Universidad del Comahue. Está editado. ¿Qué les pedían? Vístanse como antes, como eran ustedes, prestadores turísticos y autoridades de San Martín de los Andes. Hay dos ciudades muy fachas, Bariloche y San Martín de los Andes. Lo digo, no lo digo con dolor, pero es así. Se respira. En Chubut, vamos a entrar en Chubut, colonias pastoriles y reservas indígenas. La colonia pastoril implica que los habitantes le dan la posesión de la tierra. Casi nada, A la reserva no, la reserva es un latifundio donde las familias están acá, allá o allá, y eso lo decide el cacique. ¿Cómo lo logran los caciques? Es una especie de devolución de favores. Porque colaboró como vaquiano en las cuestiones de límite, colaboró con el Perito Moreno. Bueno, en realidad, ¿qué hicieron ellos? La defensa de la supervivencia de su propia comunidad. ¿Cómo hago para salvar a mi gente? Bueno, el cacique Ñancuche Nahuelquín arregla con Roca, en Buenos Aires, la creación de la reserva Cusamen. Y le dan un cuarto de legua a cada familia, 625 hectáreas a cada familia. Todo este trabajo de supervivencia y de cultura mestiza, donde el cacique hoy te hacía un camaruco y mañana te hacía una misa, cuando venían los curas organizaban la misa y cuando se iban los curas organizaban el camaruco, son parte de las estrategias políticas de supervivencia. Esto lo estudió muy bien una amiga en su trabajo doctoral en la Universidad de la Patagonia, Débora Filkestein, lo tiene editado, los trabajos de supervivencia del cacique Nahuelquín en Cusamen. La reserva Nahuelpan la crean devolviéndole favores, entre comillas, a Nahuelpan, y en 1908 el presidente Figueroa Alcorta firma el decreto, la reserva existe 19.000 hectáreas y pico. Y luego Irigoyen le da 3.000 hectáreas más, 22.000. O sea, después del 17-18, la reserva tiene más de 20.000 hectáreas. No. 20.000 hectáreas son 20.000 manzanas, más o menos. Manzanas de barrio, terrestres, no que de catastro.
Bueno, lo que dije al principio, el proceso es demanda de privados por las tierras de Nahuel Pan. En la élite ganadera y administrativa de Esquel durante la presidencia de Justo. Pocos pero buenos, o muy buenos. Son muy ricos, visten muy bien, tienen autos importados caros y todo el pueblo tiene barro y ripio y viento. Y ellos son los pocos que no tienen letrina en el fondo de la casa. Esa es la dirigencia de Esquel. Campaña de desprestigio en todos los medios de prensa, especialmente en Buenos Aires. Notas alertando, avisando en La Nación y en la prensa escribía Lorenzo Amaya, lo que dije antes: sucios, promiscuos, no trabajan, viven en toldos, no llevan los chicos a la escuela. Eran lo peor. Cosa que el amigo Chele Díaz, con otros documentos de la Dirección de Tierras y de informe de tierras previos, demuestra que tenían casas de material, casas de piedra, animales, postes, alambrados, galpones, tenían bien instalado su vida rural y abastecían de carne Esquel además. 1937, el presidente Justo firma el decreto de anulación, dice, queda sin efecto el decreto de 1908. En el artículo segundo dice que la Dirección de Tierras tiene que ayudar a los pobladores a retirarse, ayudar a los pobladores a retirarse. Les quemaron los ranchos, los corrió la policía, actuó el ejército que se estaba instalando, murió gente de problemas cardíacos y los llevaron a cualquier lugar en época invernal y en época de parición, o sea, se les murieron los animales nuevos y una vez que se fueron a otro lugar no pudieron volver. Algunos conformaron un barrio nuevo en Esquel y otros en parajes cercanos, también sobre terrenos fiscales. Desestructuración y dispersión, además de las agresiones físicas y de los incendios de los ranchos. No hay fotos. Debe haber fotos, pero seguramente no las han querido mostrar nunca porque les debe haber dado vergüenza. No hemos podido conseguir en tantos años imágenes de ese desalojo, pero hay documentos, hay hechos, y acá vienen las versiones. 1943, restitución parcial. ¿Qué pasó en estos años? Los indígenas iban con 2 o 3 abogados influyentes de Esquel que estaban contrarios a estos tipos desalojadores y empezaron a reclamar, primero con Justo, que no les dio bolilla, luego con Ortiz, que después se muere, y después tenemos la impresión, los que estamos estudiando el tema, que el interlocutor pudo haber sido Perón, pero no lo sabemos. El caso es que a poco de aparecer el nuevo gobierno militar, el presidente Ramírez emite un decreto por el cual se restituye la tierra a la reserva Nahuel Pan, pero solamente la liga la familia del cacique Nahuel Pan. Los otros que se fueron no ligan nada. Algunos desalojadores del 37 se quedan. ¿Por qué? Porque habían cumplido con el contrato de tierra. Y otros, precisamente los líderes, tan impunemente no cumplieron con las obligaciones de la ley de tierra que se agarraron de ahí para echarlos. Y los echaron. La otra mitad se la quedó el ejército. Para instalar el ejército, para instalar el aeropuerto, para hacer el campo de tiro, etcétera, etcétera. El diario Esquel, en la época que es semanario, defiende a los indígenas de Nahuel Pan. ¿Por qué? Porque el director del diario Esquel era un periodista que venía de Uruguay y que asumió la defensa tomando como que el gobierno estaba mal informado e inclusive estaba equivocado. Y están, nosotros tenemos en la hemeroteca municipal los ejemplares del diario Esquel. En el año 1945, un periodista, maestro, que había fundado la Escuela Normal en Esquel y que ya era una figura referente,
que después va a ser ganadero, va a ser dueño del diario Jornada, va a ser el secretario general de la CIP, a nivel americano, va a estar del lado de Onganía, etcétera, etcétera. Se llama Luis Feldman Hossing. Si viene Bayer, pregúntenle, porque es el que lo hace echar, meter preso y echar a Bayer de Esquel en el año 59. O sea, si le preguntan quién lo echó de Esquel, Bayer va a repetir su conocida anécdota y nos va a tener una hora con esas anécdotas muy jugosas de su vida de Esquel. Nosotros en el 2013 lo llamaba Bayer, el Consejo Deliberante lo nombró ciudadano ilustre, él inauguró el Museo Histórico y de alguna manera quisimos devolverle lo que realmente merecía y que le había quitado este director del diario en el año 59. Ese director en el año 45 silencia durante décadas lo ocurrido en Nahuel Pan. Y en el año 1950, una edición especial del diario Esquel, atribuido al 25 aniversario del diario Esquel, etcétera, etcétera, ensalza maravillosamente a los hermanos Amaya, grandes hombres de campo, muy buenos empresarios rurales que trajeron las mejores razas para hacer los productos más finos. Yo decía, qué grande el tema de las razas para mejorar las razas. Hasta eso le defienden a Lorenzo Amaya, que ya había muerto. Bueno, en ese momento no, en el 50 no había muerto. Bien, como queda invisibilizado, todo esto que tenemos acá, que ya es lo que dije, pero un poco más detallado, de esa época, del 45, del 50 en adelante, no se sabe nada. Y viene gente. Y si la gente que viene, que venimos, porque yo también fui, no le explican esa historia, no la sabe. Ni en las escuelas, ni en la radio. Y los viejos se van muriendo y muchos no contaron más nada. Y en el medio tuvimos todo el proceso de la fusiladora del 55 hasta la vuelta de Perón, todo el proceso Onganía hasta la NUCE, la llamada Revolución Argentina, después los 3 años de Perón y Isabel, que fueron realmente bastante caóticos desde el punto de vista político, y luego la dictadura. O sea que hasta que no aparece la democracia de nuevo en la época de Alfonsín, este tema no existe. Era un desaparecido más el tema. No está, no existe, no sabemos. Empiezan a rescatarlo. Entonces lo rescata, por ejemplo, Chele Díaz, lo rescata otro escritor uruguayo que trabaja ya de periodista, se llama Gustavo de Vera. Lo rescatan algunos chicos que hacen periodismo. Lo rescaté yo en un trabajo sobre Esquel. Van los pibes de las escuelas a los viejos de Nahuel Pan con una camarita, con un teléfono, y dice, cuéntenos lo que le pasó a su papá. El tema está, el tema no se niega. Hasta hay canciones dedicadas al caso de Nahuel Pan. Es decir, frente a la invisibilización, aparece una nueva narrativa histórica, otro relato. Un relato que tiende a ser un poco más veraz respecto de lo que fue. Consecuencias. La pérdida, el desarraigo, las muertes, la invisibilización, el estigma. No puse la palabra estigma, pero más de una encima era. Si eran indios, vos sabés cómo viven los indios. Así. Hoy hay gente que lo sigue diciendo. El racismo en la Argentina existe. No tiene nada que ver si hay negros o no hay negros. Existe. Triunfó durante mucho tiempo el relato lobista ganadero, más el diario Esquel, y hoy nos encargamos de hacer el otro relato, la otra historia. En Esquel, acá cerquita, pasó esto. Está la memoria oral, están los documentos oficiales y está esta doble jugada del diario Esquel. El diario está en el archivo de la Hemeroteca Municipal. Y aquí está el Oroche. En el año 2005, a iniciativa de unos vecinos, una profesora de historia y concejales, le cambiaron el nombre a la calle Amaya y le pusimos
desalojo del 37. Y que se jodan. Ahora bien, acá hay un problema. Gente que vive en la calle Maya dice, che, loco, yo siempre viví en la calle Maya, no me la vengan a cambiar. Es un problema para el correo. ¿Qué correo? Si no hay más correo. Pero me vienen a cambiar. Yo me crié en la calle Maya, ¿por qué me cambian el nombre? Miren, yo me había olvidado sacar la foto. Le escribí ayer a mis amigos y varios fueron y me sacaron fotos que viven por ahí y me la mandaron por celular. Mi amigo Silvio, que vino como actor haciendo de Julio López hace 2 años, muy sutilmente me manda la primera. O sea, lo manda a propósito, me manda esa. Familia Paillalev. Ese cartel no es viejo, es un cartel nuevo. Esa familia, con apellido indígena, se hizo el cartel con el nombre viejo de la calle. Batalla cultural. Eso es lo que hizo el municipio, desalojo del 37. Y ahora hay gente que dice, che, pero es negativo desalojo del 37, ¿por qué no lo cambiamos por Francisco Nahuel Pan? Es que si le ponemos Francisco Nahuel Pan, algunos preguntarán quién era Francisco Nahuel Pan, o no, pero si dice desalojo del 37, por más negativo que sea, es parte de nuestra historia. Cuando alguno pregunte, le podemos decir qué pasó y quiénes fueron. O sea, ahí vamos a poder decirle nuestra perspectiva histórica, nuestra narrativa, o sea, nuestro relato. Y al que no le gusta, bueno, que se lo aguante. Desalojo del 37, no podemos cambiar la calle Roca, pero esa, por más que vengan con los globitos, no la van a cambiar. Esperemos que en esa no perdamos.